La dictadura cubana está al borde del abismo con su fracaso económico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Nunca antes una política económica del régimen había sido tan amplia y sonoramente cuestionada por el pueblo cubano. En la mesa redonda del pasado 12 ha quedado clara una cuestión. La tarea de ordenamiento está muerta y enterrada a los 2 meses de su entrada en vigor, y el espíritu reformista que pretendía eliminar obstáculos de la economía se han quedado en lo que iban a ser una unificación monetaria y cambiaria sin más. Las principales reformas, la fijación de precios por las empresas y la reducción de los subsidios y gratuidades o la nueva estructura salarial han pasado mejor vida tras las últimas modificaciones de los precios centralizados y controlados y el aumento de los gastos del presupuesto. La pirámide salarial que pretendía enderezar con aquella estructura de niveles ha vuelto a invertirse, con los cambios introducidos. Las autoridades culpan a la complejidad del momento económico y al embargo de Estados Unidos para explicar esta revisión de la tarea de ordenamiento, pero hay razones mucho más importantes. Nunca antes la política económica del régimen había sido tan amplia y sonoramente cuestionada por el pueblo cubano. Los daños ocasionados por la política puede que sean irreparables. Los cubanos se han dado cuenta de la enorme dependencia que tienen del Estado y que, cuando éste decide reducirle su peso, la situación económica se deteriora de forma acelerada. La creencia es errónea y viene motivada porque no se han implementado las reformas estructurales que se necesitan para esa reducción de la intervención del Estado y que no provoque los efectos de empobrecimiento que se han vivido por estos meses. De otro lado, la proximidad del Congreso comunista ha obligado a parar. Murillo se ha percatado de que Díaz-Canel ya no está de su lado y entendiendo que la economía quema a quien la toca y por lo tanto está consumiendo sus últimos cartuchos para conservar algún apoyo antes de que se produzca el cambio en el partido y su patrocinador, Raúl Castro, se aparte definitivamente de la escena política, un juego peligroso y legítimo de aquellos que ocupan las bancadas de poder y no quieren ser desplazados de sus privilegios. Y claro, este tipo de decisiones de enterrar una política económica en curso de aplicación tiene sus consecuencias, no tardarán en ser experimentadas. La primera vendrá provocada por la credibilidad internacional de las autoridades encargadas de la Dirección de Asuntos Económicos, que tendrá su correlato en una mayor dificultad para atraer inversiones extranjeras y movilizar el comercio de mercancías y servicios, e incluso una eventual renegociación del endeudamiento internacional. Tanto se ha hablado de la tarea de ordenamiento que desde fuera del país hay mucha gente escudriñando lo que pasa. La decepción les afectará, no cabe duda, y eso tendrá sus consecuencias. La segunda puede ser más interna, y ya se está observando en algunos indicadores que los dirigentes quieren presentar como efectos positivos de la tarea de ordenamiento, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, el aumento de la población activa, el número de personas que buscan empleo en las direcciones provinciales de trabajo, es un indicador de un notable deterioro de las condiciones económicas que obligan a todos los miembros de una unidad familiar a aportar ingresos para llegar a fin de mes. Y este tipo de consecuencias se palían por los dirigentes políticos cubanos, limitando la información oficial que permite realizar una evaluación objetiva del proceso, en tanto que la creciente utilización de datos maquillados añade más dudas sobre lo que dicen los dirigentes, restando la poca credibilidad que aún conservan. De modo que, tras 2 meses y medio, la tarea de ordenamiento cada vez se parece menos a aquel torrente de decretos, leyes, órdenes y regulaciones que cayeron como una bomba sobre la economía y la sociedad cubana a finales de diciembre. Tanto maquillaje ha sido aplicado al programa que no deja ver las arrugas y sobre todo las deficiencias que sigue teniendo la política económica, que en el curso de un corto e intenso periodo de tiempo se ha quedado obsoleta y muestra una notable incapacidad para ordenar, más bien todo lo contrario. En varias ocasiones se avisó que la tarea de ordenamiento no estaba bien definida, que no era la condición necesaria ni mucho menos suficiente para resolver graves problemas de fondo de la economía cubana. Además, que el momento elegido, con la crisis de la pandemia hundiendo la economía un 12% en 2019 y 2020, no era el más adecuado. Díaz-Canel lo dijo en su momento con relación al ordenamiento,
a pesar de la complejidad de su implementación, ha seguido planteamiento a planteamiento, discusión a discusión y ha ido rectificando cuestiones en las que no nos salieron bien. Esta es la cuestión, que la rectificación ha ido tan lejos que ya no se puede hablar de tarea de ordenamiento ni nada parecido. Se tiene que hablar de fracaso, de rotundo fracaso de las autoridades para enfrentar los graves problemas de la economía. Ni siquiera una devaluación del peso cubano de un 2.300%, de las más elevadas que conozco en la historia, ha conseguido aumentar las exportaciones, lo que puede tener mucho que ver con los incrementos de salarios sin contrapartida de la productividad, que ha disparado los costos de producción de las empresas, acercándolas a situaciones de insolvencia, incluso los grandes grupos. La tarea de ordenamiento ha venido abajo por ser una política económica errónea, mal diseñada y peor implementada, que genera efectos muy negativos sobre la economía y la sociedad y que necesita actuaciones estructurales previas para su implementación. Actuaciones que no se han producido, sino todo lo contrario, por cuanto las viejas mimbres del cesto comunista que dirige la economía permanecen intactas. El torrente del fracaso ha sido formidable, fracasos en las reformas de precios e ingresos, que eran cruciales en el diseño de la tarea de ordenamiento, con un amplio rechazo social, porque han provocado un notable empobrecimiento en un periodo de tiempo muy corto, fracaso de la fijación de precios y tarifas, que se han tenido que rebajar con importantes sacrificios fiscal con cargos al presupuesto, elevando de forma notable el déficit planeado de un 18% del PIB para 2021, fracaso en los salarios, fracaso en la asistencia social a los más vulnerables, porque ni los destinatarios se sienten seguros, ni las empresas y las entidades que prestan servicios pueden soportar los nuevos precios, fracasos que Murillo atribuyó a errores de implementación, precios que se dispararon y sobre todo los precios del mercado informal de la economía debido al déficit existente. Con estas referencias citadas, incluso el déficit, Murillo reconoce la responsabilidad directa del gobierno al que pertenece en el fracaso de la política y con tal bagaje no cabe duda que presentar una dimisión honorable podría ser un camino correcto, pero no fue así, porque según él estaban estudiando a profundidad lo ocurrido y hemos tomado medidas que se han ido informando el maquillaje. Murillo, en un intento de quedar bien con la audiencia, volvió a intervenir tras la participación más técnica de las dos ministras para decir que se continúa escuchando y estudiando las opiniones de la población para que la tarea de ordenamiento avance, aun cuando haya perdido mucho del aparataje que tuvo en un primer momento. A 2 meses y medio del día cero, la realidad es que la tarea de ordenamiento no tiene mucho que ver con el planteado a un principio y que tanto maquillaje no ha servido para eliminar de raíz los problemas y las amenazas sobre la realidad económica y la sociedad. Las autoridades se empeñan en seguir implementando estas tareas bis, por denominarla de algún modo, y que según lo han dicho todavía puede cambiar más. Entonces, ¿qué queda a partir de ahora? Poco nada, tan solo esperar al cónclave comunista en el que se exigirán responsabilidades sin armar mucho ruido. Murillo lo dijo en el programa, parte de los análisis que se están realizando serán discutidos y el Congreso tomará las decisiones de política futuro que ratifiquen la visión de una nación cubana socialista, próspera y sostenible. Murillo se está buscando su sitio en el Congreso y es comprensible, pero mucho me temo que su trabajo se está amortizando y por mucho que él diga que es intenso y de alta dedicación, que no tengo la menor duda y no va a continuar. Una lástima porque otros serán los encargados de llevar adelante las reformas que Murillo sabe que necesita la economía cubana, pero no ha tenido el valor suficiente para implementar. Mientras tanto, el partido gobernante de Cuba, el PCC, aseguró que buscará ser más efectivo en el combate de la subversión política e ideológica en Internet y en las redes sociales. Esta será una de las metas del Partido Único en la isla, que busca alcanzar su 8º Congreso, que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril, según un artículo publicado por el Grama, órgano del Comité Central del PCC. Convencido de que, de pensamiento, es la guerra mayor que se nos hace, el partido ha incluido en su sistema de trabajo el seguimiento y el enfrentamiento de la subversión política e ideológica que tiene en Internet y en redes sociales, un escenario permanente de confrontación con el enemigo, señaló.
El Internet abrió para los cubanos un desconocido acceso a la información y una tribuna de opinión hasta entonces reservadas a los medios estatales. Esta realidad cambió el panorama político nacional y la dictadura tiene miedo, y un miedo terrible a lo que no puede controlar. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos